En capítulo 4 tenemos reacciones químicas con sus problemas recomendados para hacer poco a poco. Algunos consejos cuando están realizando el 4,14. Tiene el benceno como disolvente. Ustedes pueden saber que ese disolvente es no polar. Y en 4,46 todos los compuestos son neutros en esta pregunta. ¿Okay? Vamos a mirar un video pequeño para visualizar la formación de una disolución. La mayoría de las reacciones químicas que vamos a realizar en este curso son reacciones en disolución acuosa. Okay. Entonces aquí lo que podemos ver es el cristal de cloruro de sodio. Es un compuesto iónico y por lo tanto forma un cristal bien regular. Casi todos los compuestos iónicos forman cristales regulares. Esas son moléculas de agua y podemos ver que las moléculas de agua chocan contra el cristal y traen sus iones para formar la disolución. Si miran muy cerca, pueden ver que la orientación del agua es diferente si está asociando con el anión de cloruro o el catión de sodio. Recordamos que el agua tiene un dipolo de enlace y ese dipolo de enlace va a afectar su interacción con un ion. Entonces, por ejemplo, el dipolo de enlace del agua va desde los hidrógenos hacia el oxígeno porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Entonces, el lado de los hidrógenos tiene una carga parcial positiva, por lo tanto está orientada alrededor del anión, y el lado del oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, por lo tanto está orientada hacia el catión de sodio. ¿Okay? Entonces, para disolver una sustancia en una disolución hay que tener interacciones intermoleculares entre el disolvente y el soluto. ¿Okay? Y podemos ver un poco más de la animación. Y si ustedes quieren verlo de nuevo, podemos ver el agua es el disolvente porque viene en mayor cantidad. Este tiene interacciones interacciones de atracción con el soluto. El soluto es la sustancia que va a disolverse en la disolución, en el disolvente. Y esas interacciones permiten la formación de una disolución. Okay. Ok, entonces aquí. Entonces, el agua es el disolvente porque tiene mayor cantidad. El cloruro de sodio es el soluto, tiene menor cantidad y se disuelve en el disolvente para formar una disolución. Aquí podemos ver que hay interacciones de atracción entre el disolvente, agua, y el soluto de sodio.
en la disolución. Una consecuencia de este es que igual disuelve igual. Es decir, que si el disolvente polar y soluto polar, este resulta en disolución. Voy a decir, en otras palabras, voy a decir que un soluto polar es soluble en un disolvente polar. Y este también es la verdad para un soluto iónico en general. Vamos a ver algunas excepciones ahorita. También un soluto no polar es insoluble en un disolvente polar. Entonces, si el soluto es polar, se disuelve en disoluciones polares. Si el soluto es no polar, es insoluble en el disolvente polar. O el soluto no polar es soluble en un disolvente no polar, porque igual disuelve igual. ¿Okay? Y recordamos aquí que los dipolos de enlace, o los dipolos general, perdón, dipolos general del agua, están orientadas hacia el catión y la dirección opuesta del anión. Okay. Cuando formamos una disolución, si la disolución tiene cargas disueltas, vamos a formar un electrolito, porque el electrolito puede conducir electricidad. Okay. Entonces, vamos a hacer unas definiciones. Electricidad es el flujo de carga. Okay. Para conducir electricidad, una sustancia debe tener cargas con movimiento libre para permitir el flujo de carga. ¿Okay? En el caso de un metal, la sustancia tiene electrones que puede mover fácilmente. Por lo tanto, los metales son conductores de electricidad. Los electrones de valencia están deslocalizados. El flujo de electrones resulta en conducción de electricidad. Pero también tenemos el caso de electrolitos. En el ejemplo de electrolitos,
lo que tenemos son iones en disolución. Pueden moverse fácilmente. En este caso, el flujo de iones resulta en conducción de electricidad. ¿Okay? Entonces, un no electrolito forma disolución sin iones libres. ¿Okay? Entonces, los no electrolitos son en general moléculas. Porque esos no se ionizan en disolución. ¿Okay? Un electrolito débil forma una disolución con pocos iones libres, o con pocos iones. Entonces, por ejemplo, son los ácidos débiles. Vamos a ver esos ahorita. Electrolito fuerte forma una disolución con muchos iones libres. Ejemplos incluyen la mayoría de compuestos iónicos y ácidos fuertes. ¿Okay? Para visualizar la conducción de electricidad, tenemos un experimento. En este caso, tenemos un bombillo, pasa por un alambre, el alambre entra la disolución, hay espacio, entonces no hay contacto entre esos dos alambres, el alambre pasa aquí, hay una batería para completar el circuito. Cuando la disolución está formado con un no electrolito, el circuito está corto y el bombillo no puede encenderse. Entonces, por ejemplo, puede ser el azúcar disuelto en agua. En este ejemplo, un no electrolito. Aquí tenemos un electrolito débil. En este caso, tenemos una baja concentración de iones libres en disolución, por lo tanto, poca electricidad puede fluir por los dos alambres y por lo tanto el bombillo se enciende un poco. Entonces, puede ser un ácido débil. En disolución o disuelto en agua. Y aquí tenemos un electrolito fuerte, donde hay alta concentración de iones libres en la disolución. Por lo tanto, hay muchos iones que pueden fluir. Por lo tanto, hay alta conductividad de electricidad. Entonces, puede ser un ácido fuerte, disuelto en agua. Puede ser una sal, por ejemplo, sal de mesa, cloruro de sodio. ¿Preguntas aquí? Aquí tenemos
una lista de varios no electrolitos, electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Vamos a notar que en general esos incluyen moléculas, electrolitos débiles, esos son ácidos débiles, electrolitos fuertes son sales, por ejemplo, cloruro de sodio, y aquí tenemos ácidos fuertes y también bases fuertes. Entonces aquí tenemos esos son ácidos fuertes. Y también las bases fuertes van a formar disoluciones que conducen a electricidad. Okay. Hablando de disoluciones, entonces algunas disoluciones son electrolitos o no electrolitos. Hay unas disoluciones que resultan en precipitación. En este ejemplo podemos ver una disolución aquí de nitrato de plomo 2, una disolución aquí de potasio, yoduro de potasio, perdón, y cuando se mezclan tenemos un producto que es un sólido y amarillo brillante. Entonces, podemos adivinar que una reacción química para varias razones. Entonces, tenemos evidencia de una reacción química. Por ejemplo, tenemos nuevo estado físico, el precipitado, que es este sólido. Tenemos un nuevo color. ¿Okay? Y todo eso nos indica que hay un nuevo sustancia. ¿Okay? Reacciones químicas resultan en nuevas sustancias. Entonces, vamos a escribir esta ecuación química para esa reacción de precipitación. Tenemos el primer reactivo que se ve aquí. Es el yoduro de potasio y es acuoso. Entonces voy a utilizar el subíndice AC para indicar su estado físico. Más, aquí yo tengo una disolución acuoso de nitrato de plomo 2. Plomo 2 tiene carga 2 positivo, nitrato solo tiene carga -1, entonces necesito 2 aniones de nitrato para balancear la carga de plomo 2. El nitrato es NO3 y necesito 2 aniones de nitrato aquí. Vamos a notar que el nitrato también es acuoso, es decir, que está disuelto en agua. Esos van a resultar, entonces la flecha, en el producto. Entonces ahora tengo que adivinar cuál es este producto. Este es un ejemplo de una reacción de precipitación en que el anión y el catión hacen un intercambio. Entonces, lo que vamos a ver es que este yoduro y este plomo, entonces tengo el anión de un compuesto y el catión del otro compuesto, van a combinar para formar un nuevo compuesto insoluble. Aquí podemos ver el yoduro y el plomo.
Y aquí se encuentra el yoduro y el plomo en el sólido. Entonces voy a tener el yoduro de plomo 2 y es un sólido. ¿Okay? Entonces tienes su índice S para indicar un sólido, más voy a tener el catión y el anión. Va a formar su compuesto. Entonces yo tengo aquí el nitrato de potasio. Y el nitrato de potasio se mantiene en disolución acuosa. Porque aquí yo puedo ver el nitrato y el potasio flotando aquí arriba. Todavía está en disolución acuosa. Y entonces el potasio y el nitrato forman el otro producto. Como siempre, debo balancear esta ecuación química. Yo veo aquí que tengo un plomo, pero 2 nitratos. Y aquí solo un nitrato. Un yodo, pero 2 yodos. Entonces necesito un 2 aquí. Y también un 2 ahí. Y así se va a balancear. Ustedes deben practicar el balanceo de ecuaciones químicas con el cuadro hasta que puede utilizar atajos. Entonces, para identificar la fórmula del producto, yo tengo aquí catión anión más otro compuesto con catión anión. Para formar una nueva sustancia, voy a intercambiar el catión del primer compuesto con el anión del segundo compuesto. Este me da el nitrato de potasio. También el anión del primer compuesto con el catión del segundo compuesto. Este me da el yoduro de plomo 2. Okay. Entonces, esta imagen del intercambio de anión con catión con anión, es como voy a predecir los productos. Al final, voy a balancear mi reacción química. Vamos a notar que en el lado de los reactivos y en el lado de los productos, yo veo el potasio y el nitrato flotando en disolución. Este le hace esos compuestos como iones espectadores. ¿Okay? Los iones espectadores no están participando en la reacción porque no cambian su estado físico. Entonces, el potasio aquí se encuentra en el mismo estado físico antes y después de la reacción. También el nitrato antes y después de la reacción sigue siendo en la disolución acuosa. Este le hace un ion espectador. Entonces, esos iones no están participando en la reacción.
son iones espectadores. Solo están mirando. Ah, mira qué está haciendo el yodo y el plomo. Bueno para ellos. ¿Okay? Entonces, para escribir la ecuación iónica neta, no voy a molestarme por los iones espectadores. Solo voy a tener 2 iones de yoduro con su carga negativa en disolución acuosa, más un plomo con su carga 2 positivo en su disolución acuosa. Y en la ecuación iónica neta, este me da el yoduro de plomo 2, que es el sólido. ¿Okay? Tenemos una buena pregunta, es si el orden de los productos es importante y no, no está. Si ustedes quieren poner el nitrato de potasio primero y el yoduro de plomo 2 segundo, es completamente correcto. Okay. Ustedes, tenemos otra pregunta. ¿Cómo vamos a hacer el intercambio si hay 3 reactivos? No se preocupe por este, no es necesario para química general. Básicamente, con 3 reactivos vamos a tener una mezcla de varios productos, probablemente, pero no vamos a hacer este. En química general solo vamos a tener 2 reactivos, vamos a mezclarlos y vamos a predecir los productos. ¿Ok? Continuamos. Ok. ¿Cómo voy a saber cuándo hay un precipitado o no? Cuando tengo un compuesto soluble en el agua o insoluble en el agua. Primero, puedo determinar por su polaridad. Un compuesto no polar es insoluble en el agua porque el agua es polar. Un compuesto polar es soluble en el agua porque el agua es polar. Igual, se disuelve igual. En términos de los compuestos iónicos, hemos dicho que casi siempre o en general los compuestos iónicos son solubles en el agua, pero hay algunas excepciones. Entonces tenemos este cuadro para identificar, para predecir si un compuesto sea soluble o insoluble en el agua. Entonces, hay compuestos iónicos que siempre son solubles, excepto con algunas excepciones. Y estamos hablando de agua como el disolvente. Entonces podemos ver que si hay un compuesto que contiene el nitrato, este compuesto es soluble en el agua. No tiene que pensar más. No se preocupe por el catión, es soluble. Si hay un compuesto que contiene el acetato, este compuesto es soluble en el agua. Si hay un compuesto que contiene el cloruro, bromuro o yoduro, probablemente es soluble en el agua, excepto cuando el catión es la plata, el mercurio 1 o el plomo 2. Compuestos con el sulfato casi siempre son solubles en el agua, excepto con estroncio, bario, mercurio 1, plomo 2, plata y calcio. Okay. Entonces ahí vamos, entendemos cómo leer este cuadro. Hay compuestos iónicos que casi siempre son insolubles. Por ejemplo, compuestos con el sulfuro son insolubles, excepto cuando forman un compuesto con el amonio, cationes de metales alcalinos, calcio, estroncio y bario. Recordamos que los metales alcalinos vienen de la primera columna de la tabla periódica, excepto el hidrógeno. Carbonato. Los carbonatos casi siempre son insolubles, excepto carbonato de amonio y carbonato de litio, carbonato de sodio, carbonato de potasio, los metales alcalinos.
fosfato, casi siempre insoluble, con las mismas excepciones, y el hidróxido. Esos casi siempre son insolubles, excepto con metales alcalinos, amonio, bario, y aquí tenemos, bueno, es decir, que con calcio y estroncio tienen baja solubilidad. ¿Okay? La verdad es que la solubilidad es un espectro. Hay compuestos con baja solubilidad, hay compuestos con alta solubilidad y compuestos entre los dos. Perdón, hay compuestos que digamos que son insolubles en el agua, compuestos que son solubles en el agua y hay compuestos que son poco solubles en el agua. Estamos aquí en química general. Por ahora estamos contentos con términos cualitativos. Simplemente decimos que es soluble o no. ¿Ok? Vamos a notar que en el libro de Cheng no incluye el plata y calcio aquí para el sulfato, pero la mayoría de las referencias sí se le va a incluir. Ok, entonces mirando a podemos identificar una regla importante. Compuestos que contienen los siguientes siempre son solubles en el agua. ¿Y cuáles son? Podemos ver que el nitrato no tiene ninguna excepción. Entonces, el nitrato, soluble en el agua. El acetato no tiene ninguna excepción, soluble en el agua. Podemos ver que cada uno de esos compuestos iónicos insolubles tiene el amonio como excepción. ¿Ok? También podemos ver que cada uno tiene los cationes de metales alcalinos como excepción. Entonces, si hay un compuesto que tiene nitrato, acetato o amonio o un alcalino, es soluble en el agua. No tiene que pensar más. ¿Ok? Ahora vamos a predecir la solubilidad de agua en agua de el nitrato de mercurio 1 y el cloruro de mercurio 1. Entonces, ok, nitrato, boom, no voy a pensar más. El nitrato se encuentra en mi lista de compuestos que siempre forman sales solubles en el agua. Entonces, sin preocuparme más, voy a decir que es soluble. Okay. El cloruro, casi siempre el cloruro es soluble, pero tiene pocas excepciones. Y el mercurio 1 es una excepción. Entonces aquí voy a indicar que este es insoluble. Y listo. Le voy a identificar que es insoluble porque esta parte de aquí viene de las excepciones. Dado que ustedes van a tener los exámenes en casa, van a tener acceso a este cuadro. Probablemente con el tiempo, con las prácticas, se va a memorizar al menos parcialmente el cuadro. Al menos debe memorizar esos compuestos que siempre son solubles en agua, los que tienen el nitrato, acetato, amonio y alcalinos, solo para hacer todo el trabajo más rápido. Bueno, está bien. Tenemos una reacción de precipitación. El carbonato de sodio acuoso se mezcla con nitrato de plata acuoso para producir carbonato de calcio y nitrato de sodio. Entonces, primero, ustedes deben mirar o escribir su propia ecuación. Voy a ponerlo en pausa mientras yo escribo mi ecuación y ustedes escriben su ecuación química balanceada. Vamos a ver si tiene razón.
Ok, perdón, hubo un error. Este es el error. Aquí, quita el plata y ponga calcio. Por lo tanto, tenemos la ecuación química. Aquí. Vamos a notar el carbonato de sodio. Carbonato tiene carga 2 negativo, entonces necesito 2 sodios. Nitrato de calcio. Calcio tiene carga 2 positivo, necesito 2 nitratos. Carbonato de calcio, 2 positivo, 2 negativo, entonces 1 a 1. Y el nitrato de sodio tiene la misma carga pero opuesta. Y voy a notar que necesito 2 de cada uno para balancear la ecuación química. Okay. Si yo escribo una ecuación iónica completa, será cada compuesto iónico acuoso separado en sus iones. Entonces voy a tener 2 sodios acuoso más el carbonato acuoso más el calcio acuoso más 2 nitratos, perdón, acuoso, que resulta en el calcio, el carbonato de calcio, no se separa porque es un sólido, más 2 sodios acuoso, más 2 nitratos acuoso. Ahora voy a poner las cargas y subíndices. Ya pueden ver porque es mucho más fácil hacer todo este en la pizarra. Ya. Ok. Dado que antes y después de la flecha, es decir, en el lado de los reactivos y el lado de los productos, se puede encontrar el sodio, 2 sodios acuosos y 2 sodios acuosos se cancelan. Puede encontrar 2 nitratos y 2 nitratos, esos también se cancelan. Esa es la razón que el sodio y nitrato son iones espectadores. No cambian antes y después de la reacción. ¿Okay? Es la misma sustancia antes y después de la reacción. ¿Okay? Así, cuando escribimos la ecuación iónica neta, solo hay que preocuparnos por el carbonato, el calcio y el carbonato de calcio en los productos. Entonces, vamos a tener
Este. ¿Ok? Preguntas aquí. Podemos notar que en la ecuación química se ve que el sodio y el nitrato hicieron un intercambio para producir este compuesto en la ecuación química. ¿Okay? Y el carbonato y el calcio se unen para formar el otro producto. ¿Okay? Por esa razón, puede ser que tiene el nombre de los reactivos y los productos, y solo hay que escribir la ecuación química. O si solo tiene el nombre o la forma de los reactivos, pueden predecir los productos. Excelente pregunta. ¿Por qué en la ecuación iónica completa no separó el calcio y el carbonato? Aquí. La razón es porque estos iones están formando un sólido. Cuando tenemos un sólido, no vamos a separar los iones. ¿Okay? Entonces aquí. Los iones de un sólido no tienen movimiento libre. Están en un cristal. ¿Ok? Solo pueden vibrar. Entonces, no escribe los iones separados. Excelente pregunta. Gracias. Más preguntas.